mi esposa llamó al matrimonio esclavitud moderna. Así que, la dejé en libertad, y yo me quedé con esa libertad. La independencia se convirtió, sin duda, en su lección más costosa. ¿Sabes lo que se siente, al ver cómo todo tu matrimonio se reduce a 2 palabras? Esclavitud moderna. Así es como ella lo llamó. No una sociedad, no un compromiso, ni siquiera un error. Esclavitud moderna. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando ella descubrió una comunidad en línea que, aparentemente, le abrió los ojos sobre lo oprimidas que están, en realidad, las mujeres casadas. De repente, cada cosa que yo hacía, se convertía en una prueba de mi control tiránico sobre su vida. Si preparaba café por la mañana, estaba reforzando las expectativas domésticas. Si le preguntaba si quería que cenáramos juntos, estaba monopolizando su tiempo. Y, si trabajaba horas extras para pagar nuestra hipoteca, la estaba atrapando en un sistema, el cual estaba diseñado para beneficiarme únicamente a mí. La primera vez que usó esas palabras, estábamos sentados en nuestro sofá, viendo la televisión, después de que yo hubiera pasado el día arreglando un grifo que goteaba y cortando el césped. Me miró, con una nueva sabiduría brillando en sus ojos, y me dijo, «¿Te das cuenta de que todo este montaje es solo esclavitud moderna, verdad? Yo cocino, limpio, manejo tu agenda social, ¿y para qué? Para que tú puedas sentirte como el hombre de la casa». La verdad es que me reí, porque pensé que estaba bromeando. La mujer que no había tocado una cortadora de césped en 3 años, y que consideraba que llenar el lavavajillas era su máxima contribución al mantenimiento del hogar, me estaba dando lecciones sobre esclavitud doméstica. Pero no era una broma. Su rostro me decía que hablaba completamente en serio. «No soy tu sirvienta», continuó, adentrándose cada vez más en su tema. «No soy tu secretaria. No estoy aquí para hacer que tu vida sea más cómoda, mientras que la mía se vuelve cada vez más pequeña. Lo que pasa con mi esposa es lo siguiente, siempre ha sido dramática. Pero esto era diferente. No se trataba de su queja habitual, sobre si yo dejaba los platos en el fregadero, o si olvidaba comprar leche. Era una reestructuración completa de toda nuestra relación, vista a través de una lente que había adoptado de algún rincón de Internet que había estado explorando. Durante las siguientes semanas, cada conversación, de una forma u otra, terminaba volviendo a su teoría de liberación. Si yo sugería que visitáramos a mis padres el fin de semana, la estaba obligando a realizar trabajo emocional no remunerado. Si mencionaba que nos estábamos quedando sin comida, le estaba asignando tareas domésticas. Si trabajaba hasta tarde y llegaba a casa cansado, estaba esperando que ella fuera mi servicio personal de recuperación. El punto de quiebre llegó durante una cena con nuestros amigos. Éramos los anfitriones, y yo había pasado la tarde asando carne, mientras ella preparaba una ensalada y organizaba unos aperitivos comprados en la tienda. Nada fuera de lo común, nada que no hubiéramos hecho decenas de veces antes. Sin embargo, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa con otras 3 parejas, ella decidió iluminar a todos sobre la verdadera naturaleza del matrimonio. «El matrimonio es solo esclavitud moderna con un mejor marketing», anunció ella, de la nada. La mesa se quedó en silencio. Piénsenlo. Se espera que las mujeres proporcionen servicios domésticos, apoyo emocional y coordinación social, sin ninguna compensación o reconocimiento real. Es trabajo no remunerado, disfrazado de amor. El marido de nuestra amiga, casi se atraganta con su cerveza. Las esposas intercambiaron esas miradas cautelosas que las mujeres se dan entre sí, cuando alguien está a punto de hacer que las cosas se vuelvan muy incómodas para todos. Pero ella aún no había terminado. «Tomen esta noche, por ejemplo. Paso horas planificando este menú, comprando los ingredientes, preparando la comida, y mañana me pasaré el día limpiando». ¿Y qué hace él? Se queda de pie junto a una parrilla durante 30 minutos, y recibe elogios por ser un esposo tan servicial. Sentí que todos los ojos en esa mesa se volvían hacia mí, esperando mi respuesta. Este era mi momento, ya fuera para defenderme, o para dejar que ella redefiniera por completo nuestro matrimonio frente a nuestro círculo social. Pero, en lugar de ponerme a la defensiva o sentirme avergonzado, algo hizo clic en mi cabeza. Sentí una claridad que no había experimentado en meses. Dejé mi tenedor, la miré directamente a los ojos, y sonreí.
No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa que decía que yo entendía, exactamente, qué juego estábamos jugando ahora. Tienes toda la razón, le dije. La esclavitud es terrible. Nadie debería tener que vivir así. Ella parpadeó, claramente sin esperar que yo estuviera de acuerdo. La mesa permaneció en silencio, con todos intuyendo que algo importante estaba ocurriendo, pero sin estar seguros de qué era. Si así es como ves nuestro matrimonio, continué, con una voz calmada y pausada, entonces, definitivamente, necesitamos hacer algo al respecto. Porque yo, nunca querría mantener a nadie en la esclavitud. Eso me convertiría en una persona bastante terrible, ¿no crees? La habitación se quedó en silencio por un instante más, antes de que alguien cambiara de tema para hablar del clima. Pero, el daño ya estaba hecho. Ella había marcado su línea en la arena, y yo había aceptado su desafío. Lo que ella no se daba cuenta, era de que la libertad funciona en ambos sentidos. Si ella quería ser liberada de la terrible carga de estar casada conmigo, yo estaba más que feliz de ayudarla a alcanzar esa liberación. Después de que nuestros invitados se fueron, y mientras estábamos limpiando, bueno, yo estaba limpiando, mientras ella revisaba su teléfono, pareció percibir que algo había cambiado. Estás actuando raro, me dijo, sin levantar la vista de su pantalla. Solo estaba pensando en lo que dijiste esta noche, le respondí, mientras metía los platos en el lavavajillas, sobre la esclavitud, la libertad, y todo eso. Planteaste unos puntos muy interesantes. Entonces, ella por fin me miró, y pude ver un destello de incertidumbre en sus ojos. Como si, tal vez, hubiera llevado las cosas más lejos de lo que pretendía, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ella había abierto esta puerta, y yo iba a cruzarla directamente. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad absoluta, sobre lo que tenía que suceder a continuación. Si mi esposa quería liberarse de la esclavitud del matrimonio, entonces, libertad era exactamente lo que iba a obtener. Las siguientes semanas, fueron como ver a alguien desmantelar metódicamente su propia vida, mientras lo llamaba progreso. Ella tomó su teoría de liberación, y se lanzó de lleno con ella. A toda velocidad, y sin mirar atrás. Todo empezó con la cocina. El lunes por la mañana, abrí el refrigerador, esperando encontrar mi almuerzo empacado de siempre, algo que ella había estado haciendo durante 2 años sin quejarse. En su lugar, encontré una nota pegada al cartón de leche: las mujeres libres no empacan almuerzos para sus opresores. Resuélvelo tú mismo. Me reí a carcajadas. De hecho, me quedé ahí parado en mi cocina, a las 6:30 de la mañana, y me reí hasta que me dolieron los costados. Porque ella pensaba que esto era un castigo. Ella pensaba que hacerme comprar mi propio sándwich me iba a quebrar, y que me haría rogarle para volver a nuestro antiguo arreglo. Esa noche, llegué a casa y la encontré tirada en el sofá con una copa de vino, todavía en pijama desde la mañana. La cocina parecía como si un huracán la hubiera azotado. Platos amontonados en el fregadero. Pozos de café esparcidos por la encimera. Una caja de pizza vacía sobre la mesa. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, genuinamente curioso por ver cómo explicaría esta escena. Liberador, me dijo, sin siquiera mirarme. Pasé todo el día haciendo exactamente lo que yo quería hacer, en lugar de lo que la sociedad espera que haga. Se siente increíble. Ya veo, le dije, contemplando el caos. Muy increíble, por supuesto. No captó el sarcasmo en absoluto. Durante la semana siguiente, su proyecto de liberación se expandió. Dejó de lavar la ropa, tanto la suya como la mía. Dejó de hacer las compras del supermercado, afirmando que mantener nuestro suministro de alimentos era servidumbre doméstica. Incluso dejó de hacer la limpieza básica, dejando que los platos se acumularan, hasta que nos quedamos sin platos limpios. Pero, esto es lo que más me fascinó, ella siguió gastando dinero, como si nada hubiera cambiado. Ropa nueva seguía apareciendo en su armario. Costosos productos para el cuidado de la piel bordeaban el lavabo del baño. Pedía comida a domicilio para ella sola, y me dejaba a mí resolver mi propia cena. Pero, de alguna manera, nunca se preocupó de dónde venía ese dinero. El verdadero punto de inflexión llegó, cuando descubrió este grupo llamado El Despertar de las Esposas.
cada jueves por la noche, desaparecía durante 3 horas para asistir a sus reuniones, regresando a casa llena de energía, y repleta de nuevas ideas revolucionarias sobre las relaciones. Esta noche hablamos sobre el trabajo emocional, anunció, después de una de estas sesiones, encontrándome leyendo en la sala de estar. ¿Tienes idea de cuánto trabajo emocional no remunerado hacen las mujeres en las relaciones? Ilumíname, le dije, sin levantar la vista de mi libro. Manejamos la agenda social. Recordamos cumpleaños y aniversarios. Mantenemos las relaciones con ambas familias. Brindamos consuelo y apoyo cuando los hombres están estresados. Somos, básicamente, terapeutas y asistentes personales no remuneradas. Cerré mi libro, y le presté toda mi atención. Eso suena agotador. ¿Cómo crees que deberíamos solucionar eso? Ella parpadeó, claramente esperando una discusión, no una pregunta. Bueno, las mujeres necesitan dejar de proporcionar estos servicios de forma gratuita. Necesitamos establecer límites. Tiene mucho sentido, le respondí. No deberías tener que hacer nada que se sienta como un trabajo no remunerado. Una vez más, encontró acuerdo donde esperaba resistencia. Pude ver que eso la confundió, pero siguió adelante de todos modos. Exactamente. Así que, he decidido dejar de manejar nuestras obligaciones sociales. Si quieres ver a tu familia o a tus amigos, tendrás que organizarlo tú mismo. Ya no soy tu secretaria. Me parece justo, le dije, abriendo de nuevo mi libro. Le avisaré a mi madre que, a partir de ahora, debe llamarme directamente a mí. Ese fin de semana, puso a prueba sus nuevos límites. Mi hermana llamó para invitarnos a una barbacoa familiar, y, en lugar de decir automáticamente que iríamos y encargarse de los detalles como solía hacerlo, me pasó el teléfono. Tu familia, tu responsabilidad, me dijo. Llegó la mañana del domingo, y me vestí para la barbacoa. Ella me miró sorprendida, cuando me vio poniéndome los zapatos. ¿A dónde vas? A la barbacoa familiar. ¿Recuerdas? La que decidiste no gestionar. Pero pensé que ambos nos la saltaríamos, ya que yo no me encargo más de la coordinación. ¿Por qué me la saltaría? Puedo coordinarme yo mismo sin problemas. Lo he estado haciendo durante 32 años. La expresión en su rostro no tenía precio. Era como si nunca se le hubiera ocurrido que, al eliminarse a sí misma de la ecuación, el resultado podría ser que la ecuación se resolviera sola, sin ella. Se quedó en casa ese día, publicando actualizaciones crípticas en las redes sociales sobre elegirse a uno mismo y liberarse de las expectativas. Mientras tanto, yo tuve una de las mejores reuniones familiares en meses. Sin sus constantes y sutiles quejas sobre tener que gestionar estos eventos, realmente me relajé, y disfruté de la compañía de mis parientes. Mi hermana incluso comentó lo mucho más relajado que me veía. Cuando llegué a casa esa noche, ella me estaba esperando con lo que parecía ser un discurso preparado. He estado pensando, comenzó. Y me doy cuenta de que necesito tomar mi liberación más en serio. Las medias tintas no son suficientes. Si voy a liberarme de la esclavitud del matrimonio tradicional, necesito ir hasta el final. ¿Y cómo se vería eso?, le pregunté, genuinamente curioso por ver hasta dónde estaba dispuesta a llevar esto. Quiero intentar una separación. No un divorcio, solo espacio. Tiempo para descubrir quién soy, cuando no estoy definida por ser la esposa de alguien. Ahí estaba, el punto final lógico de su viaje de liberación. Quería tener el pastel y comérselo también. Quería mantener la seguridad financiera y el estatus social del matrimonio, mientras experimentaba la libertad de estar soltera. La miré durante un largo momento. Esta mujer, que había compartido mi cama durante 4 años, que había prometido construir una vida conmigo, ahora me estaba pidiendo permiso para fingir que nuestro matrimonio no existía, mientras conservaba todos los beneficios. Esa es una propuesta interesante, le dije finalmente. Cuéntame más sobre cómo ves que esto funcione. Se lanzó a dar lo que claramente era una explicación ensayada, sobre cómo discutían este concepto en El despertar de las esposas. Separaciones de prueba, donde las parejas viven juntas, pero mantienen vidas completamente independientes. Sin responsabilidades compartidas, sin actividades compartidas, sin expectativas de ser pareja.
Es como ser compañeros de cuarto, me explicó. Pero con las protecciones legales del matrimonio aún vigentes. Entonces, ¿quieres toda la libertad de estar soltera, con toda la seguridad de estar casada? No se trata de seguridad, se apresuró a decir. Se trata de descubrir mi yo auténtico. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su propuesta. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Definitivamente deberías tener la oportunidad de descubrir quién eres en realidad. De hecho, te voy a ayudar a conseguir, exactamente, la libertad que estás buscando. El alivio en su rostro fue casi insultante. Era como si hubiera esperado que yo peleara con ella por esto, que le rogara que no abandonara nuestra relación. En cambio, estaba aceptando darle todo lo que quería. Lo que ella no se daba cuenta, es que la libertad es una calle de doble sentido. Y, si quería descubrir quién era realmente sin la esclavitud del matrimonio, estaba a punto de recibir una educación muy exhaustiva. La conversación sobre nuestra separación de prueba ocurrió un martes por la noche. Para el miércoles por la mañana, yo ya tenía un plan que habría enorgullecido a Sanzu. Ella bajó las escaleras alrededor de las 10, su nuevo horario liberado, aparentemente, no incluía madrugar, y me encontró sentado en la mesa de la cocina con una computadora portátil, un bloc de notas legal, y lo que parecía ser papeleo serio. ¿Qué es todo esto?, me preguntó, sirviéndose café de la jarra que yo había preparado horas antes. Solo estoy afinando los detalles de tu proyecto de libertad, le dije, sin levantar la vista. Si vamos a hacer esto de la separación, probablemente deberíamos establecer algunas reglas básicas, para que no haya confusiones. Se sentó frente a mí, luciendo, de repente, menos confiada de lo que había estado la noche anterior. ¿Qué tipo de reglas? Giré la pantalla de la computadora hacia ella. Bueno, ya que quieres vivir como compañera de cuarto, con las protecciones legales del matrimonio, pensé que deberíamos formalizar el acuerdo, hacerlo oficial. El documento en la pantalla se titulaba Acuerdo de cohabitación, arreglo de vivienda independiente. Había pasado 3 horas esa mañana redactándolo, y era hermoso en su simplicidad. Esto resume cómo dividiremos todo, continué. Alquiler, servicios públicos, compras del supermercado, internet, primas de seguros, todo dividido 50/50. Dado que ya no funcionamos como un matrimonio, no hay razón para que yo asuma la carga financiera de mantener nuestro estilo de vida. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Carga financiera? Ya sabes, la forma en que las parejas casadas normalmente comparten los recursos. Pero, dado que quieres independencia, querrás manejar tus propios gastos. En realidad, es perfecto. Tendrás control total sobre tu dinero, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Deslicé una copia impresa sobre la mesa. Ella la escaneó, con una alarma creciente en su rostro. Según esto, yo tendría que pagar $1,200 al mes, solo por mi mitad de los gastos de la casa. Así es. Más el pago de tu propio auto, seguro, factura de teléfono, comida, entretenimiento, ropa, todos los gastos normales de un adulto. ¿No es emocionante? Libertad financiera total. El color desapareció de su rostro mientras hacía los cálculos. Su trabajo a tiempo parcial en la boutique le generaba unos $1,500 al mes, después de impuestos. Nunca habíamos calculado, realmente, cuánto costaba mantener el estilo de vida que ella había estado disfrutando. Pero, todavía estamos casados, dijo débilmente. Legalmente, todavía somos una unidad. Exactamente. Y es por eso que obtienes todas las protecciones legales que mencionaste. Pero, en el día a día, querías vivir como individuos independientes, ¿verdad? Bueno, los individuos independientes pagan sus propios gastos. Miró el papel, como si pudiera cambiar si lo miraba con suficiente intensidad. Esto parece extremo. ¿Te lo parece? Porque, la semana pasada, me dijiste que esperar que contribuyeras a la gestión del hogar era esclavitud, y la esclavitud es extrema. De esta manera, eres completamente libre. Nadie espera nada de ti, y tú no le debes nada a nadie. Saqué otro documento. También redacté una cláusula de independencia social.
Ya que no quieres manejar nuestra agenda social nunca más, mantendremos vidas sociales completamente separadas. Puedes salir con quien quieras, cuando quieras, sin tener que coordinar conmigo o considerar mi horario. ¿Qué significa eso, exactamente? Significa que, si quieres salir con tus amigos, vas. Si yo quiero invitar a gente, lo haré. Ya no somos los acompañantes obligatorios del otro. Somos, simplemente, dos personas independientes que resultan vivir en la misma casa. El silencio se prolongó entre nosotros. Prácticamente podía ver su cerebro trabajando a toda marcha, tratando de descubrir cómo esto se había vuelto tan complicado, tan rápido. Hay una cosa más, le dije, sacando el último documento. Dado que vivimos de forma independiente, creo que tiene sentido establecer espacios habitables separados. Yo me quedaré con el dormitorio principal y el baño adjunto. Tú puedes tener la habitación de invitados y el baño del pasillo. ¿Por qué tú te quedas con el dormitorio principal? Porque yo estoy pagando por el dormitorio principal. La hipoteca está a mi nombre. Recuerda, ahora, esencialmente, me estás alquilando espacio, así que obtienes un alojamiento apropiado para una inquilina. Sus manos temblaban ligeramente, mientras dejaba la taza de café en la mesa. Esto no es lo que quise decir, cuando dije que quería espacio. ¿De verdad? ¿Qué quisiste decir entonces? Quise decir espacio emocional. Tiempo para pensar. Libertad de expectativas. Y estás obteniendo todo eso. Completa independencia emocional. Cero expectativas en absoluto. Eres libre de pensar en lo que quieras, perseguir el interés que quieras, convertirte en quien quieras ser. ¿No es eso exactamente lo que pediste? Miró los papeles de nuevo, y luego me miró a mí. Por primera vez en meses, vi incertidumbre en sus ojos, en lugar de convicción moral. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero, solo para que lo sepas, voy a implementar el nuevo acuerdo a partir del lunes, sin importar lo que pase. Ya he movido mis cosas a la habitación de invitados temporalmente, así que puedes tener el fin de semana para decidir dónde quieres establecer tu espacio de vida independiente. Esa última parte era mentira, pero cumplió su propósito. La idea de que yo estaba avanzando con o sin su opinión, claramente la desconcertó. No puedes simplemente decidir esto de forma unilateral. En realidad, sí puedo. Quieres independencia, y te la estoy dando. La única decisión que necesitas tomar es si quieres ser independiente aquí, o en otro lugar. Cerré la computadora portátil y recogí los papeles. Me voy al gimnasio. Cuando estés lista para discutir los detalles, solo avísame. Pero, como te dije, el nuevo arreglo comienza el lunes, ya sea que lo hayamos discutido o no. Mientras caminaba hacia la puerta, la escuché llamarme. Esto no es justo. Me di la vuelta, y le dediqué la misma sonrisa tranquila que había usado en la cena. ¿Justo? Pasaste semanas diciéndome que nuestro matrimonio era una esclavitud. Querías liberación. Te estoy dando exactamente lo que pediste. ¿Cómo es eso no ser justo? Abrió la boca para responder, y luego la volvió a cerrar. ¿Por qué? ¿Qué podría decir? ¿Qué quería libertad, pero no la responsabilidad que conlleva? ¿Qué quería independencia, pero no el costo? ¿Qué quería liberarse del matrimonio, mientras mantenía todos los beneficios de estar casada? Volveré en un par de horas, le dije. Podemos hablar más entonces, si quieres. La dejé sentada en esa mesa de la cocina, con esos papeles extendidos frente a ella, finalmente teniendo un vistazo de cómo se veía la verdadera libertad. No la versión de fantasía que le había vendido su grupo de liberación, sino la realidad práctica, de hay facturas que pagar, que implica vivir como un adulto independiente. La mejor parte, fue que no había levantado la voz, no me había enojado, ni había intentado convencerla de que no hiciera nada. Simplemente, había tomado sus deseos expresados, y le había mostrado cómo se veían al implementarlos lógica y completamente. Si ella quería jugar juegos con nuestro matrimonio, estaba a punto de aprender que yo no solo conocía las reglas. Yo las escribía. Llegó la mañana del lunes, como un día de ajuste de cuentas.
Me desperté a las 5:30, igual que siempre. Pero, en lugar de andar de puntillas para evitar despertarla, seguí con mi rutina normalmente. La cafetera moliendo, la ducha corriendo, las noticias sonando a un volumen normal. ¿Por qué debería acomodarme a alguien que ya no era mi pareja? Bajó las escaleras a trompicones, alrededor de las 8, luciendo como si no hubiera dormido bien. El fin de semana, claramente, había sido duro para ella. Había pasado el sábado encerrada en la habitación de invitados, haciendo llamadas telefónicas, probablemente a su grupo de liberación, buscando validación de que yo estaba siendo irrazonable. El domingo, había emergido solo el tiempo suficiente para pedir comida a domicilio, y mirarme con furia, mientras yo preparaba mis comidas para la semana. Entonces, ¿realmente vas a hacer esto?, me dijo, mirando la pila de facturas que yo había dejado en el mostrador, con su nombre escrito en la mitad de ellas. Estamos haciendo esto, le corregí. Esta fue tu idea, ¿recuerdas? Solo me estoy asegurando de que realmente funcione. Le entregué un sobre. Tu parte de los gastos de este mes. Como estamos a mitad de mes, prorrateé todo. $600 por tu mitad de la hipoteca y los servicios públicos, además de estimar unos $200 por los alimentos que has consumido hasta ahora. Abrió el sobre, como si contuviera una bomba. ¿$800? No puedo pagar $800. Entonces, tal vez quieras tomar algunos turnos extra en el trabajo, o encontrar una situación de compañeros de cuarto que esté más dentro de tu presupuesto. La sugerencia quedó flotando en el aire, como un desafío. Podía salir furiosa, y demostrar que hablaba en serio sobre su independencia. O, podía admitir que su movimiento de liberación era solo una fantasía que no podía pagar realmente. Esto es ridículo, me dijo, pero su voz carecía de convicción. Estamos casados. No puedes cobrarme alquiler en mi propia casa. No es tu casa. Es mi casa, en la que tú vives. Y a partir de esta semana, estás viviendo en ella como un individuo independiente, lo que significa que pagas tus propios gastos, como cualquier otro individuo independiente. Saqué mi teléfono, y le mostré una captura de pantalla. De hecho, busqué cuánto cuesta una habitación amueblada en nuestro vecindario. Estás consiguiendo una ganga por $600 al mes. Su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes, en el lapso de 10 segundos, ira, incredulidad, pánico, cálculo y, finalmente, algo que casi parecía respeto. Como si me estuviera viendo claramente, por primera vez en meses. ¿De dónde se supone que saque $800? Del mismo lugar de donde cualquier otro adulto saca dinero para sus gastos de subsistencia, trabajando, haciendo un presupuesto, tomando decisiones sobre lo que puede y no puede permitirse. Terminé de empacar mi almuerzo, algo en lo que me había vuelto bastante bueno durante las últimas semanas, y agarré mis llaves. Me voy a trabajar ahora. Cuando llegue a casa esta noche, espero el pago, o tus planes alternativos de vivienda. Es tu elección. El viaje al trabajo se sintió como la primera mañana con la mente despejada que había tenido en meses. Sin andar de puntillas alrededor del estado de ánimo de nadie. Sin preguntarme qué crítica me estaría esperando, cuando llegara a casa. Sin tratar de averiguar cómo evitar el próximo sermón, sobre mi comportamiento opresivo. Alrededor de la hora del almuerzo, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de ella: «¿Podemos hablar cuando llegues a casa?». Le respondí: «Claro. Ten mi dinero listo, y podremos hablar de lo que quieras». Los puntos suspensivos, esos pasivo-agresivos, aparecieron y desaparecieron varias veces, antes de que finalmente dijera: «Esto es una locura». Lo que es una locura, es pasar semanas diciéndole a tu esposo que el matrimonio es esclavitud, y luego sorprenderte, cuando él te ofrece libertad de esa esclavitud. No hubo respuesta a eso. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una chequera y una calculadora, luciendo como alguien que acaba de descubrir que la retórica y la realidad son dos cosas muy diferentes. «Te escribí un cheque», dijo, sin levantar la vista. «Genial. ¿De qué querías hablar?». Finalmente me miró a los ojos, y pude ver que había estado llorando. Pero no eran las manipuladoras que había usado durante discusiones anteriores. Parecían las lágrimas de alguien que había pasado el día haciendo cálculos, y a quien no le habían gustado los resultados.
No puedo permitirme vivir así. Entonces, tienes dos opciones, ganar más dinero, o gastar menos dinero. Ambas están completamente bajo tu control. O, podríamos volver a como eran las cosas antes. Me senté frente a ella, en la misma posición en la que habíamos estado cuando exigió su liberación, apenas unos días antes. ¿A cómo eran las cosas, cuando llamabas a nuestro matrimonio esclavitud? ¿Cuando te negabas a contribuir a nuestro hogar? ¿Cuando pasaste semanas faltándole el respeto a todo lo que yo hacía por nosotros? Yo estaba resolviendo las cosas, y ahora tú las has resuelto. Has aprendido que la independencia cuesta dinero, que la libertad viene con responsabilidades, y que llamar esclavista a tu marido tiene consecuencias. Volvió a mirar la chequera. No lo dije con esa intención. Sí, lo hiciste. Querías decir exactamente eso. Pensaste que podías tener todos los beneficios de estar casada, sin ninguna de las obligaciones. Pensaste que podías tratarme como basura, y que yo simplemente lo aceptaría, porque eso es lo que hacen los esposos buenos. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el jardín de al lado. La vida normal continuaba, mientras nosotros estábamos sentados entre los escombros de lo que solía ser nuestra relación. ¿Y si me disculpo?, preguntó finalmente. ¿De qué te estarías disculpando? ¿De decir esas cosas? ¿De ser injusta? ¿Y lo dirías en serio? ¿O simplemente lo dirías porque la independencia resultó ser más cara de lo que pensabas? No respondió, lo cual era una respuesta en sí misma. Aquí está el asunto, le dije, poniéndome de pie. Una disculpa podría haber significado algo hace un mes. Pero me has mostrado quién eres realmente, cuando las cosas se ponen difíciles. Me has mostrado lo rápido que tirarías por la borda 4 años de matrimonio, por una fantasía sobre la liberación. ¿Por qué querría yo volver a eso? Recogí su cheque y lo guardé en mi billetera. Gracias por el dinero del alquiler. Te veré por la casa. Mientras me alejaba, la escuché susurrar, así no es como se suponía que debía salir esto. Tenía razón. No era así como se suponía que debía salir. Se suponía que debía salir mucho mejor que esto. A las 3 semanas de nuestro nuevo acuerdo, vi a mi esposa descubrir cómo se veía la verdadera independencia. Y fue hermoso, de la manera más educativa posible. Había tomado turnos extra en la boutique, trabajando 6 días a la semana ahora, en lugar de sus relajados 3 días. La mujer que solía quejarse de estar cansada después de doblar la ropa, ahora volvía a casa exhausta, después de estar de pie durante 8 horas, lidiando con clientes exigentes y con la gestión del inventario. Sus reuniones del despertar de las esposas se convirtieron en una baja colateral de su nuevo horario. Resulta que, los grupos de liberación son un lujo que puedes permitirte, cuando alguien más está pagando tus cuentas. Cuando estás trabajando por las noches para poder pagar el alquiler, las sesiones de empoderamiento de los jueves por la noche, se convierten, simplemente, en turnos de trabajo de los jueves por la noche. La casa se mantuvo más limpia de lo que había estado en meses, porque ella casi nunca estaba en casa para desordenarla. Yo había establecido una rutina que funcionaba perfectamente para una persona: preparación de comidas los domingos, lavar la ropa los miércoles por la noche, y facturas pagadas automáticamente. La armonía doméstica, de la que ella había pasado tanto tiempo quejándose, resultó ser bastante alcanzable, cuando solo una persona participaba. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Sin la constante corriente subterránea de críticas y resentimiento, había redescubierto partes de mí mismo que había olvidado que existían. Empecé a ir al gimnasio regularmente de nuevo. Llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto. Incluso me inscribí en una clase de carpintería de fin de semana, en la que había estado interesado durante años. La transformación fue, aparentemente, notoria. Mi hermana mencionó durante nuestra llamada semanal, que yo sonaba más feliz. Un compañero de trabajo me preguntó si había perdido peso. Incluso la barista de mi cafetería habitual, comentó que me veía más relajado. La ironía no pasó desapercibida para mí. La búsqueda de liberación de mi esposa había terminado liberándome a mí. Pero, la verdadera revelación llegó un sábado por la mañana, en la 4ª semana. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando ella bajó las escaleras,
todavía en pijama, a pesar de ser casi mediodía. Se veía terrible, cansada, estresada, como alguien que lleva un peso que no está acostumbrada a soportar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, merodeando en el umbral de la puerta. Claro. ¿Cómo hacías que pareciera tan fácil? Me di la vuelta para mirarla. Hacer que pareciera fácil. Todo. Trabajar, pagar facturas, manejar la casa, lidiar con todo. Hacías que pareciera que no te costaba ningún esfuerzo. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. No era sin esfuerzo. Era simplemente necesario, así que lo hacía. Pero nunca te quejabas. Nunca parecías estresado por el dinero, ni exhausto por el trabajo. Me quejaba bastante. Tú, simplemente, no estabas escuchando, porque estabas demasiado ocupada explicando lo oprimida que estabas. Hizo una mueca al escuchar eso, pero no discutió. No tenía idea de lo caro que era todo. Porque nunca tuviste que pensar en ello. Yo me encargaba. La factura del supermercado por sí sola es ridícula. ¿Cómo se las arregla la gente para comer? Casi me río. La gente hace un presupuesto. Planean las comidas, compran en oferta, cocinan en casa, en lugar de pedir comida todas las noches. Ya sabes, todas esas opresivas actividades domésticas de las que te liberaste. Se apoyó contra el marco de la puerta, luciendo derrotada. No sé cómo lo hacías todo. Yo no lo hacía todo. Se suponía que lo estábamos haciendo juntos, ¿recuerdas? Así es como funcionan las parejas. Pero tú decidiste que ser pareja era esclavitud, así que aquí estamos. El silencio se extendió entre nosotros. Pude ver que estaba procesando algo, armándose de valor para decir lo que sea que realmente había bajado a decir. Cometí un error, dijo finalmente. ¿Qué error? Hubo varios. Todo el asunto de la liberación. Llamar al matrimonio esclavitud. Tratarte como si tú fueras el problema, en lugar de apreciar lo que aportabas a nuestra relación. Dejé mi café y le presté toda mi atención. Continúa. Estaba enojada por algunas cosas que no tenían nada que ver contigo. Y dejé que esas mujeres me convencieran de que tú eras el enemigo, de que nuestro matrimonio era el problema, en lugar de ser solo problemas normales del matrimonio que la gente resuelve junta. ¿Qué tipo de cosas? Dudó, pero luego pareció decidir que la honestidad era su única carta. Odiaba mi trabajo. Me sentía estancada y aburrida, y sentía que mi vida no iba a ninguna parte. Pero, en lugar de lidiar con eso, era más fácil culpar a nuestra relación. Convertirte a ti en la razón por la que me sentía atrapada. Ahora estábamos llegando a algo real. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que, ser independientemente miserable, sigue siendo ser miserable. Pero también es caro y solitario. Asentí lentamente. Eso es un comienzo. Pero, reconocer que cometiste un error, no es lo mismo que entender por qué lo cometiste, o qué vas a hacer de manera diferente. Lo sé. He estado pensando mucho en eso últimamente, entre los turnos de trabajo, tratando de hacer presupuesto para la comida, y extrañando tener a alguien con quien hablar sobre mi día. ¿Extrañando tener a alguien con quien hablar, o extrañando tener a alguien que te escuche mientras te quejas? La pregunta la golpeó como un golpe físico. Pude ver que se dio cuenta de que la mayoría de nuestras conversaciones recientes habían sido ella desahogándose, mientras yo absorbía su negatividad, sin recibir mucho apoyo a cambio. Quiero arreglar esto, dijo en voz baja. Quiero arreglarnos. Es bueno saberlo. Pero querer arreglar algo, y poder arreglarlo, son cosas diferentes. Terminé mi desayuno, y puse el plato en el lavavajillas. Me has mostrado en quién te conviertes, cuando la vida se vuelve desafiante. Me has mostrado lo rápido que quemarás todo lo que construimos, cuando alguien te dice que tus problemas son mi culpa. ¿Por qué debería creer que eso no volverá a suceder, la próxima vez que te sientas infeliz? No tenía una respuesta para eso, lo cual era un progreso. Hace un mes, se habría puesto a la defensiva, y me habría devuelto la pregunta. ¿Qué haría falta?, preguntó en su lugar. ¿Para qué? ¿Para qué creyeras que yo podría ser diferente, mejor?
Consideré la pregunta seriamente. No porque estuviera planeando aceptarla de vuelta, sino porque se merecía una respuesta honesta. Tomaría tiempo. Requeriría que demostraras que puedes manejar la independencia sin desmoronarte, o sin culpar a otras personas por tus decisiones. Requeriría que me demostraras que valoras lo que aporto a nuestra relación, en lugar de resentirlo. ¿Y si hiciera todo eso? Entonces, podríamos hablar sobre si todavía hay algo que valga la pena reconstruir. Pero eso está muy lejos, y requeriría que, realmente, quisieras estar casada conmigo, no solo querer escapar de las consecuencias de no estar casada conmigo. Me dirigí hacia la puerta, y luego me volví. Mientras tanto, tu alquiler vence la próxima semana. Y creo que la experiencia de ganártelo, probablemente sea buena para el desarrollo de tu carácter. Mientras la dejaba parada en esa cocina, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez desde que empezó todo este lío, ella estaba haciendo las preguntas correctas, en lugar de hacer exigencias. Estaba mirando su propio comportamiento, en lugar de culpar al mío. Si eso llevaría a algo significativo, aún estaba por verse. Pero al menos ahora, entendía el costo real de la libertad que había exigido tan enérgicamente. 2 meses. Ese es el tiempo que le tomó, a la mujer que llamó al matrimonio esclavitud moderna, darse cuenta de que había estado viviendo en el paraíso, y llamándolo prisión. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche, en octubre. Entré a la casa después de mi clase de carpintería, y la encontré llorando en la mesa de la cocina, rodeada de facturas, estados de cuenta bancarios, y lo que parecían ser solicitudes de empleo. ¿Día duro?, le pregunté, con curiosidad genuina, más que con simpatía. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Me despidieron de la boutique. Están recortando personal por la temporada baja. La última en ser contratada, la primera en ser despedida. Hizo un gesto de impotencia hacia los papeles esparcidos sobre la mesa. No sé cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene. Me serví un vaso de agua, y me apoyé contra el mostrador. Eso es lamentable. ¿Cuál es tu plan? No tengo un plan. He enviado solicitudes a 12 lugares en la última semana, y solo he recibido respuesta de 2. Ninguno de ellos paga lo suficiente para cubrir mis gastos aquí. Parece que podrías necesitar considerar otras opciones de vivienda. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Esto era todo. El momento en que ella, o bien se comprometía con su independencia, o admitía que su experimento de liberación había sido un error muy caro. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó en voz baja. ¿Que me mude? Lo que yo quiero es irrelevante. Se trata de lo que tú puedes pagar, y de las decisiones que estás dispuesta a tomar, para mantener el estilo de vida que has elegido. Se quedó mirando las facturas durante un largo rato. No puedo permitirme este estilo de vida. Nunca pude. Estaba viviendo en una fantasía, donde alguien más se encargaba de las partes difíciles, y yo tenía el lujo de quejarme de lo injusto que era todo. Eso es exacto. Me equivoqué en todo. Sobre que el matrimonio era esclavitud, sobre que tú eras controlador, sobre merecer libertad sin responsabilidad. Estaba completa y vergonzosamente equivocada. Dejé mi vaso de agua. Estar equivocado no es un defecto de carácter. Seguir equivocado cuando ya sabes la verdad, sí lo es. Quiero volver. No al arreglo antiguo, sino a una verdadera sociedad, donde yo contribuya, en lugar de solo consumir y quejarme. ¿Y cómo se ve eso para ti? Claramente había pensado en esto. Se ve como yo, consiguiendo un trabajo de verdad, no solo algo para matar el tiempo. Se ve como yo, asumiendo mi parte de las responsabilidades sin que me lo pidan. Se ve como yo, apreciando lo que haces, en lugar de darlo por sentado. ¿Y cuando la vida se vuelva estresante de nuevo? Cuando estés infeliz por algo, y necesites a alguien a quien culpar. Entonces, lo manejo como un adulto, en lugar de incendiar mi matrimonio para buscar la validación de extraños. Caminé y me senté frente a ella, en la misma posición en la que habíamos estado tantas veces durante los últimos meses. Pero, esto se sentía diferente. Ella se veía diferente, más humilde, más centrada, como alguien que había aprendido algo real sobre sí misma. No soy la misma persona que salió de aquí exigiendo liberación,
continuó. Estos últimos 2 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más educativos. Aprendí que, la independencia sin competencia, es solo una soledad muy cara. ¿Y qué más aprendiste? Que tenía un buen hombre que me amaba, que me proveía, y que apoyaba mis sueños. Y lo tiré a la basura, porque unas mujeres amargadas me convencieron de que él era el enemigo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Aprendí que una verdadera sociedad no es esclavitud. Es lo único que hace que la vida sea manejable. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de manipulación o autocompasión. Todo lo que vi fue cansancio, y un arrepentimiento genuino. Si llegara a considerar dejarte volver a este matrimonio, no sería como mi dependiente. Sería como mi pareja igualitaria, con responsabilidades iguales, y con igual rendición de cuentas. Lo sé. No más grupos de liberación. No más voces externas diciéndote lo oprimida que estás. No más tratar nuestra relación como una carga, en lugar de una bendición. Lo sé. Y, si alguna vez, vuelves a llamar a nuestro matrimonio esclavitud, te entregaré los papeles de divorcio el mismo día. No como una amenaza, sino como una promesa. Ella asintió, con las lágrimas fluyendo libremente. Ahora lo entiendo. Extendí la mano sobre la mesa, tomé su pila de facturas, y las agregué a mi propia pila. Cubriré este mes mientras encuentras trabajo. Pero esta es la última vez que limpio un desastre que hiciste, por elegir el orgullo por encima de nuestra relación. Gracias. No me des las gracias todavía. Demuéstrame que mereces otra oportunidad. Demuéstrame que has aprendido algo que valía la pena aprender de esta experiencia. Durante el mes siguiente, ella hizo exactamente eso. Encontró un trabajo a tiempo completo en un consultorio médico, trayendo a casa casi el doble de lo que pagaba la boutique. Se hizo cargo de las compras del supermercado y de la planificación de las comidas, sin que nadie se lo pidiera. Programó sus propias actividades sociales y mantuvo sus propias amistades, en lugar de esperar que yo manejara sus necesidades emocionales. Y lo más importante, dejó de dar por sentada nuestra relación. Cuando yo arreglaba algo en la casa, me lo agradecía. Cuando me encargaba de un asunto financiero, lo reconocía. Cuando pasábamos tiempo juntos, parecía genuinamente agradecida por mi compañía, en lugar de resentida por mi presencia. La mujer que regresó a nuestro matrimonio, era fundamentalmente diferente de la que lo había dejado. No porque yo la hubiera cambiado, sino porque la realidad la había educado en formas que ninguna cantidad de palabras jamás podría haber logrado. 6 meses después, estábamos organizando otra cena. Mientras limpiábamos después, una de nuestras amigas comentó lo mucho más felices que parecíamos ambos. ¿Cuál es su secreto?, preguntó. Mi esposa me miró a mí, y luego a nuestra amiga. Aprendimos la diferencia entre ser pareja y ser esclavos. Y, lo que es más importante, aprendimos que la libertad no es la ausencia de responsabilidad. Es la capacidad de elegir tus responsabilidades sabiamente. Sonreí, mientras cargaba el lavavajillas. A veces, tienes que perder algo, para entender lo que valía. Ella asintió, secando las copas de vino con cuidado. Y, a veces, la mejor manera de salvar un matrimonio, es dejar que termine el tiempo suficiente, para que ambas personas recuerden por qué lo querían en primer lugar. Nuestra amiga parecía confundida, pero nosotros lo entendíamos perfectamente. Mi esposa había obtenido exactamente la liberación que exigió. Y, al final, había elegido usar esa libertad para volver a casa. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.